en qué se mide la memoria, ¿sí? Hemos visto que hay memoria de largo plazo y memoria de corto plazo también, y hemos visto la estructura de el funcionamiento de las máquinas, ¿no? Cómo se realiza el procesamiento de la información, ¿no? Hemos quedado aquí, si más no recuerdo, ¿no? Hay elementos de entrada, el CPU procesa juntamente con la memoria central y sale la información por el monitor, por una impresora, por un sistema de sonido, ¿no? Esa información puede grabarse en una unidad de almacenamiento masivo como es el disco duro, ¿no? Entonces, ese es el funcionamiento de una computadora. Muy bien. Ahora vamos a ver la clasificación de las computadoras. Hemos visto que hay computadoras supercomputadoras, las macrocomputadoras, las minicomputadoras y las microcomputadoras, ¿no? Y las computadoras de mano. Entonces, el hardware se divide en este tipo de computadoras. Inicialmente habían las analógicas y las digitales. Hoy en día ya todas conocemos las digitales. Ya no hay analógicos, se han perdido. Y también las computadoras se clasifican por su tamaño, por su uso, ¿no? Hay las supercomputadoras que están destinadas a realizar una cantidad considerable de procesos. Ya hemos hablado de las computadoras de los altos centros de investigación que se ocupan de procesar y calcular diferentes tipos de información en tiempo real, ¿sí? Y lo tienen instituciones, los gobiernos normalmente tienen este tipo de computadoras o los centros de investigación, ¿no? Los altos centros de investigación. Las macrocomputadoras o la mainframe son computadoras relativamente grandes, o sea, más con mayor capacidad y tamaño, ¿sí? Pero no como la supercomputadora. Por ejemplo, en la universidad tenemos, o en los bancos, tenemos mucha información que se están comunicando todo el tiempo, ¿no? Los bancos tienen una computadora central que procesa la información. Esa computadora podemos llamarle una mainframe, ¿sí? Una computadora que tiene una elevada capacidad de trabajo, no es una computadora normal como las que tenemos en casa, ¿no? Son computadoras relativamente normal. Y aquí dicen, ¿no? Las supercomputadoras son utilizadas por la NASA, Centro de Investigación, ¿no? Que trabajan a billones de operaciones por segundo. Las macrocomputadoras son un poquito más comunes, pero no tanto, y donde se guardan bases de datos de instituciones relativamente grandes, como los bancos, la universidad, por ejemplo, tiene en realidad tiene dos computadoras mainframe, ¿sí? Donde procesan gran cantidad de información, ¿sí? Toda la información de las notas de ustedes, de los profesores, administrativos, pagos, títulos, todo se guarda en una computadora, ¿no? Ahí, esa computadora es relativamente grande. También hay las mini computadoras que tienen arquitectura parecida a macro, pero se utilizan en empresas medianas. Por ejemplo, la Farmacor, ¿sí? Tienen sucursales, o los supermercados también tienen sucursales, pero no son como los bancos, pues, ¿no? Ni tampoco como la universidad. La universidad tiene más de 100,000 estudiantes que están todo el tiempo ingresando a la página web e inscribiendo materia, ¿no? En cambio, el Hipermaxi, pues, tendrá a toda la ciudad su red de cajeros debe ser de pongámosle unas 500 unidades en toda la ciudad, unas 10 sucursales, menos, ¿no? 10 sucursales en toda la ciudad o 20 y cada sucursal tendrá unas 5 cajas. Entonces estamos hablando de unas 100, 150 sesiones que ocupan, ¿no? No son grandes, ¿sí? Entonces son las macrocomputadoras. Las minicomputadoras, ya hemos dicho, son empresas medianas como el Farmacor, que utiliza un ancho de banda relativamente
mucho menor que las macrocomputadoras. Las microcomputadoras, las que conocemos nosotros, ustedes tienen en su casa, las PC normales, son las más populares, ¿no? Y las que se utilizan en cualquier institución normal. Y las computadoras de manos, que básicamente son las que tenemos en nuestra mano, ¿no? Las tabletas, los teléfonos móviles y computadoras bien pequeñitas, ¿no? Que nos sirven para realizar trabajos específicos. Entonces, dentro del hardware, también las computadoras se clasifican en este tipo, ¿no? Y ahora vamos a ver el software de aplicación. Si bien el hardware es importante, hay otro elemento que le da vida a este dispositivo, a estos dispositivos, ¿no? Y básicamente, ¿cuáles son? Es el hardware. Si yo agarro una computadora nueva, me voy y me compro al comercial chiriguano, me compro un disco duro, me compro un monitor, me compro teclado, me compro memoria, me compro procesador y yo lo enchufo, lo ensamblo, lo armo, que no es difícil, todo viene en su lugar, todo tiene, no hay cómo equivocarse. Lo ensamblo y lo enciendo. ¿Saben qué va a suceder? Va a aparecer sencillamente esto. Enciendo y va a aparecer así. Y me va a decir, no hay sistema operativo. Una pantalla negra que me dice, no hay sistema operativo. ¿No? Me dice, SO, sistema operativo no identificado, dice. Y yo aprieto y no hace nada. O sea, todo está funcionando bien, pero no hace nada. La máquina agarra y dice, no hay sistema operativo, no hay sistema operativo. Quiere decir que está vacía. Tiene todo, memoria, disco duro, monitor, pero no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque le falta el software. Es un elemento vital. Es un elemento vital. Y el software es el elemento fundamental que le da capacidad de trabajo al hardware. Más o menos, el software, entiéndanlo ustedes, en la persona es como la inteligencia, la conciencia. ¿Alguna vez han escuchado hablar de muerte cerebral, jóvenes? ¿De las personas? Sí. 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 ¿Qué significa eso? A ver, ¿alguien me puede explicar? ¿Alguien Que, sabe? que el cerebro ya no reacciona, prácticamente ya no vive. Ya no vive, pero la persona vive, no vive. El cuerpo sí, sigue latiendo y todo. Sí, todo, ¿no? El El cerebro ya cuerpo no envía información al cuerpo. El envía, corazón late por... El corazón envía. late nomás. Nosotros tenemos, pues, ¿no? Dos sistemas, ¿no? El simpático y el parasimpático, ¿no? Y hay una parte del cerebro que manda, pues, las señales para que podamos hablar, mover los ojos, mover las piernas, ¿no? Pero también en el cerebro hay otra parte que manda señal a los diferentes órganos, manda señal. No crean que el corazón funciona automáticamente porque funcionan los latidos, ¿no? No, los riñones procesan la orina automáticamente, no, el cerebro manda información, todo el tiempo está mandando información a esos órganos vitales para que funcionen, ¿sí? Ahora, cuando hay muerte cerebral, el cerebro sigue mandando esa información, pero ya no a los órganos como la boca, los ojos, los músculos, ya no. Y una persona con muerte cerebral vive, puede estar postrada en la cama ahí años, ¿no? Le dan de alimentar por sonda, su sistema digestivo digiere esa comida, sus riñones procesan el, el orín, esa persona defeca, pero no hace nada más, respira, ¿sí? Sus pulmones siguen respirando, pero no hace nada más.
Es parecido a que yo instale una computadora nueva, funciona, enciende, pero no hace nada. Es como tuviera muerte cerebral. ¿Qué sucede? Que necesitamos cargarle a las computadoras también un programa de inteligencia, una capacidad de trabajo, ¿es verdad? Entonces, a eso es lo que hace el software, es darle capacidad de trabajo a esa mano, a ese pie, a ese ojo, que en este caso serían los teclados, el mouse, el monitor. ¿De acuerdo? Entonces, el software es importantísimo. Sin el software no sirve de nada la computadora. ¿De acuerdo? Hay varios tipos de software, pero el más fundamental es el software de base o el sistema operativo. ¿De acuerdo? Es el software que le da capacidad de trabajo a todo lo que compone el hardware. También hay software de desarrollo, que son los lenguajes de programación, como vamos a ver el de pseudocode, ¿sí? O más especializado. Y el software de aplicación, que es lo que ustedes utilizan, ¿no? Descargan una app, software, descargan Word, descargan Office, descargan PowerPoint, descargan Excel, descargan WhatsApp, descargan YouTube, software de aplicación. Pero el software de base es lo principal, es el sistema operativo. Entonces, el sistema operativo básicamente es el principal elemento programa que le da capacidad de trabajo al hardware. Le dice al CPU cómo tiene que funcionar o qué tiene que hacer. Es como nuestra mente, ¿no? Nuestra conciencia, inteligencia. Le dice a mi ojo, a mi boca, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Cómo tengo que funcionar los nervios para que yo pueda trabajar. Entonces, algo fundamental, el sistema operativo. ¿Sabían ustedes que las empresas a nivel global son las más millonarias, son las que hacen programas y no las que fabrican la computadora? Así es. Microsoft, por ejemplo, el que ha creado sistema operativo Windows, es la empresa más rentable del mundo. Ya después viene ya el Google, YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, ¿no ve? Pero todas esas empresas que dan programas, nos dan software. En cambio, las empresas que fabrican el hardware, como IBM, ¿no es verdad? Mac, empresas como eh, Telnet o CNET, ¿no? Empresas que fabrican computadoras, no tienen tanto ingreso, no son tan valiosas como las que hacen los programas. ¿De acuerdo? Y esa fue una de las jugadas fundamentales que hizo el dueño de la Microsoft en la década de los 80 para volverse el hombre más millonario del mundo, que hasta hoy en día sigue siendo. ¿Sí? En esos tiempos, el que fabricaba las computadoras era IBM. ¿Sí? O las famosas Texaco, la famosa Texas Instruments. Había la famosa Texas Instruments, la Hewlett Packard también, la HP, era una de las principales fabricadoras de computadoras. Pero esas veces no había un sistema operativo. Esas computadoras funcionaban exclusivamente con un programa, pero no había un sistema operativo, ¿no? Entonces, hubo un genio que antes de Bill Gates se llamaba Steve Jobs, que hizo el primer sistema operativo, el famoso Apple, con su primera computadora llamada Lisa. Ya lo hemos visto más arriba, ¿no? Y hizo la primera interfaz gráfica. Bill Gates lo vio, se dio cuenta de que ese era el futuro, hizo un sistema operativo copiado, basado en el sistema operativo de Apple, y lo llamó sistema operativo Windows. Pero ¿dónde fue el negocio? ¿Qué fue? ¿Qué hacía Apple?
Apple fabricaba su computadora y su sistema operativo, o sea, completo. Bill Gates se centró más que todo en el sistema operativo y fue a la IBM y le dijo, yo tengo un sistema operativo para su computadora para que le dé una mayor capacidad de trabajo. Y su computadora puede hacer un montón de cosas. Y los de la IBM le dijeron, pero nosotros no necesitamos eso, nosotros vendemos computadoras, le dijeron. Y él le dijo, sí, pero yo les voy a dar el sistema operativo gratis. A ustedes no les va a costar nada. Ustedes la ensamblan y le ponen el sistema operativo. ¿Y dónde está el negocio? Le dijeron. El negocio está en que ustedes no lo van a pagar. Los usuarios finales lo van a pagar. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros dijeron, como a nosotros no nos cuesta, no nos afecta nuestros costos. Ya le dijeron, negocio redondo. Entonces, sencillamente todas las computadoras IBM venían con un sistema operativo Windows que el usuario final tenía que pagarlo, la licencia. Y la licencia no valía pues mucho, no valían $10, ¿no? Entonces, cada usuario que compraba una computadora venía ya con un sistema operativo Windows, pero el sistema les decía tiene que pagar la licencia, no un código. Lo pagaban, que no les costaba mucho, y fue donde empezó básicamente a tener monopolio. Los otros fabricantes también dijeron, ah, mira, bien, les está yendo esto, nosotros también queremos Windows. Y le pusieron Windows. Prácticamente hizo un monopolio a nivel global. Y hoy en día es así, ¿no ve? Nosotros compramos una computadora, pero ya viene con Windows. Todo ya viene con Windows. Todas en realidad vienen con Windows. Y nos dan la licencia por 30 días libres, ¿no? Y tenemos que pagar. Ahora hay otras que ya vienen con licencia incorporado, pero eso ya está cargado, pues, ¿no? Al costo del dispositivo. Entonces, el software ha resultado ser más rentable hasta hoy en día. Las mayores empresas del mundo que tienen ganancias son pues Facebook, ¿no? YouTube, Google, Microsoft. Y esa empresa tiene un monopolio global. Entonces el software es importantísimo. Facilitan el trabajo, administran los dispositivos periféricos como el teclado. Cuando hablamos de periféricos, estamos hablando de teclado, mouse, computadora. Cuando escuchen la palabra periféricos, son los dispositivos que forman la computadora. Teclado, mouse, impresora, monitor, escáner, ¿no? Es un periférico. Mantienen el sistema de archivos, apoyan a otros programas, protegen los datos, controlan el uso de los recursos, en este caso la memoria del procesador. Es la base. Es la base de sencillamente todo. El primer sistema operativo fue el famoso DOS, que es el que les he mostrado ahorita. Este es el DOS. Este fue el sistema operativo primero que tuvo Microsoft, sistema operativo de disco, Disk System Operativo, ¿no? Disk Operating System, ¿no? Sistema operativo de disco. Que lo único que hacía era trabajar en este entorno de consola para ejecutar archivos, nombrar archivos, crear carpetas. Todo se trabaja con comandos, ¿no? Así. Así, ¿no? Si yo quiero hacer operaciones de red. Entonces, todo esto son ejecución de el sistema operativo DOS. Todo lo hace en forma de consola, de teclado. No hay entorno visual. ¿Ya? Este sistema tenía un corazón que se llamaba el kernel. Ese corazón es el que controlaba todas las funciones. ¿Sí? El shell era una interfaz gráfica que hoy en día conocemos ya como las ventanas. Estos sistemas operativos han evolucionado también. No, igual que el hardware ha evolucionado
Y los primeros simplemente se instalaban mediante tarjetas perforadas, los antiguos. Se creó un monitor residente para lograr un control automático, la de primera generación. Esas eran las computadoras antiguas, ¿no es cierto? En las de primera generación mediante tarjetas perforadas. Ya en la segunda generación del sistema operativo ya se ayudó a la programación, proporcionó nuevos métodos para aumentar la producción del procesador, se desarrolló el procesamiento en línea y fuera de línea. En la tercera generación mejoraba el rendimiento, se creaba el concepto de multiprogramación y se generaban conceptos de la memoria virtual. La memoria virtual es una memoria auxiliar que le ayuda a la memoria central a trabajar en caso de que ésta se sature. Normalmente se asigna memoria virtual en el disco duro, ¿no? Ahí cuando ya la memoria se ha llenado, porque la memoria tiene mucho menos capacidad, se ha llenado, entonces ahí entra en funcionamiento la memoria auxiliar que está en el disco duro para poder trabajar. Viene la de cuarta generación, el que ya les he mostrado ahorita, el DOS. Después le copió el sistema operativo a Steve Jobs y le puso Windows 3.1. Después apareció el sistema operativo 2, ¿sí? Segunda generación. El Windows 95 apareció el año 95, la primera versión. ¿Alguien ha conocido ese sistema operativo Windows 95, jóvenes? ¿Nadie? Windows 95. Este era el Windows 95, su logotipo. Ese era el Windows 95. Esta era su ventana. Así era su ventana de Windows 95, su programa. Miren aquí, ahí está. Parecido, pero más rudimentario. No tenía muchas opciones, no había internet, no había muchas cosas. Solo tenía el reloj, su calculadora, ¿no? Sí, pero ejecutaba ya programas como Office, ¿no? Pero ya era un salto revolucionario. Con esto fue lo que Windows se hizo la América, como se dice, con el Windows 95. Windows, gracias a Windows 95, fue que hizo monopolio a nivel global. ¿De acuerdo? Entonces, esa es cómo funcionaba el Windows 95. Ahí están sus jueguitos, miren, su sistema de archivo, su Paint, todo, su buscaminas, rudimentario, ¿no? Ahí están sus aplicaciones que tenía Windows. Entonces, básicamente, se está viendo, ¿no, jóvenes? Sí, se ve. Entonces, Windows 95 básicamente fue el que le lanzó. También aparecieron la competencia como el sistema operativo Unix, ¿no? Y Windows NT para servidores, ¿sí? Y el sistema operativo Novell, que han fracasado esto porque no han podido hacerle la competencia a Windows. ¿Sí? Ya después vinieron muchos sistemas operativos, ¿no? Después de Windows 95, ¿cuál vino? ¿Cuál vino? ¿Alguien me puede decir tal vez? Después vino el Windows 98. Ahí está. Este era Windows 98. Por primera vez se incluyó el Explorer. Aquí está. Explorador de Windows. Windows Explorer. Con eso lo sacramentó el monopolio porque antes habían navegadores como Altavista, Yahoo, que ya les había dicho, pero Windows vino y le dijo, mire, yo les doy el sistema operativo Windows con explorador de Windows, navegador de Internet gratis, incluido en el sistema operativo. No necesitan instalar, ni pagar, ni nada, gratis. Y listo, con eso hizo monopolio, consagró su dominio total sobre el software y ahí apareció Windows 98. Que era parecido al 95, pero tenía muchas más, incluido el Explorer. De ahí vino el Windows 2000, que fue un fracaso porque era una mejora del Windows 90. Un poco más bonita, pero mucho se colgaba.
Mucho se colgaba porque le fueron saturando mucha imagen, mejoraron muchísimo la interfaz gráfica, pero eso dio lugar a que el programa se colapse. Colapse porque era muy pesado, como estaba en base a los cimientos del sistema operativo DOS, ¿sí? O sea, fueron mejorándolo, pero el corazón que era el kernel se fue saturando, es decir, no soportaba tanta cantidad de información gráfica. Entonces, este sistema operativo no le dio muy buen resultado, por lo que no duró mucho, no aguantó, fue muy malo. De hecho, mucha gente prefería Windows 98 porque no se colgaba. En cambio, este de la nada agarraba y ¡puc! Se colgaba. Alguna operación hacía y se colgaba. Es así que Windows cambió la plataforma del DOS, borró todo, eliminó todo, ya no se basaban en la anterior y fundó un nuevo sistema operativo en otra tecnología que se llamaba Windows XP. Ese ya era un sistema muy diferente, una interfaz mucho más amigable, pero ya no estaba basado en el DOS. Simplemente ya cambiaron todo y hicieron un nuevo corazón, ya no el kernel, sino otro. Este sistema era mucho más versátil, mucho más robusto, ya no se colgaba, permitía hacer multiprogramación, multitareas, podía funcionar como un servidor. Se consolidó el Internet Explorer, ¿no? Outlook y un montón de cosas, reproducción de multimedia, un montón de cosas. ¿Ya? Podía tener muchas cuentas de usuario, un montón de cosas, ¿sí? Su panel de control era así, por ejemplo. ¿Ve? Entonces, mejoró muchísimo, fue uno de los mejores sistemas operativos que hubo, pero no satisfacía, pues tenían que evolucionar. Si la idea no es quedarse ahí, sino es mejorar. Después de Windows XP, ¿qué apareció? A ver, ¿quién me dice, por favor? Eso han debido conocer todavía ustedes. ¿Qué apareció? El Windows Vista. Vista. Pero el Vista fue igual. Le saturaron mucho a la parte gráfica, pero desgraciadamente no fue mejor que el Windows XP. No hubo mucha mejora y no dio resultados. O sea, para ellos, ¿no? No era lo que ellos esperaban. Entonces cambiaron de tecnología otra vez, porque esto trabajaba en base al XP, cambiaron de la base y formaron el Windows 7, que es el que la mayoría de ustedes sí. El Windows 7 era muchísimo, pero de lejos mejor que el Windows Vista y que el XP. Muchas aplicaciones, ¿no? Ya podíamos hacer un montón de cosas que con los otros también, pero aquí ya la interfaz era mucho más fácil, más hermosa, más amigable, ¿no? Windows, después del 7, saltó a la publicación del Windows 8, que fue el fracaso más rotundo. Para mí ha sido el peor de los peores. Lo peorcito de lo peorcito. ¿Por qué? Porque ahí cambió ya la plataforma. Se basaron en el formato de tableta. Fíjense aquí en el Windows 7, que para mí era el inicio era así. Todos los programas desde un principio están organizados así. Uno podía buscar los programas ahí. Teníamos el escritorio, ¿no? Se podía. El menú principal y todo lo demás. En el Windows 8 pensaron que las computadoras se iban a convertir, como estaba de moda esta vez el tema de las tabletas, de las smartphones. Dijeron, no, hay que eliminar este menú principal y lo vamos a ver como una tableta. Y así, este del menú. Uno no sabía qué cosa estaba buscando, tenía que dar siguiente aquí, porque aquí teníamos que darle. Y todas las aplicaciones nos muestran, como su teléfono móvil. Pero esa es una computadora de escritorio, no es posible porque la computadora de escritorio tiene 600,000 archivos, programas instalados. Era una odisea accesar a un programa.
O tenía que buscarlo por último uno. Ahí en la búsqueda, buscar y ahí tenía que encontrar. Porque aquí estaban todingos los programas, ahí se mostraban así como lo están viendo. En hojas, hoja 1, hoja 2, hoja 3. Un desastre. A mí personalmente, desde el primer momento que yo lo instalé, no, yo me volví al Windows 7, no. No me gustaba, difícil de manejar, no se podía ni apagar porque ya no había la bandera acá abajo ni el inicio, ¿no? Y no había este que ustedes ven, este no había. Tenía que apagar por este lado un botón, uno separaba el mouse por este lado y aparecía recién apagar, decía. Igual que un teléfono móvil, así parecido, pero no es pues móvil, ¿no? Aquí no interactúan nuestras manos, aquí interactúa el mouse. No es lo mismo un teléfono móvil que una computadora. Entonces, un desastre. No aguantó mucho tiempo y ya ustedes ya lo conocen, pues el Windows 10, ¿no? Que ese volvió nomás a lo que era el Windows 7 desde su inicio, ¿no? El menú principal apareció, volvieron nomás porque era un fracaso el otro y nos volvamos nomás al menú principal para organizar, pero ya de diferente forma, pero sí ya, por lo menos aquí ya tenemos la forma de entrar a los programas. Entonces, miren cómo ha ido evolucionando los sistemas operativos. ¿Sí? Hasta hoy en día. En cuestión de los teléfonos móviles, ¿alguien conocía cómo ha evolucionado los teléfonos móviles? A ver. Usted ya la mayoría debe tener sus 19 años, 19, 18, 19 años, 20. Entonces, estamos hablando del 2010. ¿Cómo eran los teléfonos de 2010? ¿Se acuerdan? A sus papás les han debido poder utilizar. Ustedes. ¿Se acuerdan? Jóvenes. ¿Cómo eran? Yo recuerdo que era desplazable en la parte de arriba del celular de mi padre. Aparte de, ¿no? Lo famoso, antes monopolio, ahora ya murió los Nokia, los teléfonos Nokia en el año, ¿no? Así era, ¿no? Los primeros, bueno, este fue uno de los primeros teléfonos móviles. Era más grande, unos ladrillangos eran, que ni siquiera entraban en el bolsillo, tenían que tener su estuchera principal, más grande que este. Aparecieron por la década de los 94, 95 aquí en Bolivia. Más grande. Servía simplemente para llamar, nada más. Y era analógico. Después ya fueron reduciendo, pues, ¿no? De tamaño, aparece de este tamaño, porque los primeros eran más grandes que esto. Parecían walkie-talkie. Esos handy que utilizan para la guerra, así, igualingo. Después ya fueron, pues, ya mejorando. Fueron sencillamente mejorando su distribución. Después aparecieron estos Nokia, no sé si lo han conocido, esto más o menos apareció en el año 2005. Estos ya eran pequeños ya. Esto. Ya era bastante pequeño ya, relativamente pequeño. ¿Sí? Y había de distinto tamaño. Pero eran con teclita, clic, 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 sonaba, un chiste era. Pero ya entraba en un bolsillo ya. ¿Sí? Ya aparecieron los primeros en el año 2009, por ahí, estos ya. Con su primer mousito, mira, este era su mouse. No era táctil, sino este era su comando para ir arriba, abajo, izquierda. El OK era este, para llamar, para colgar. Ahí venía su mouse. Miren unos cuantos cositas mostraba. ¿Sí? Pero todas tenían teclado. Nokia era la bandera en esos tiempos de los teléfonos. ¿Sí? Pero después ya hubo un salto revolucionario, pues a partir del 2010, 2011, ya apareció esto, ¿no? ¿Y quién hizo de que el teclado en las
en los teléfonos desapareciera, porque antes todo era con teclado. ¿Quién hizo que se convierta así? ¿Sabe? ¿Alguien sabe? Sistema iOS. El iOS, ¿no? ¿Se acuerdan que el que inventó la primera computadora del mundo era Steve Jobs, que hizo la primera computadora gráfica con ventanas? Pero ya les dije que Bill Gates se portó más, se podría decir más inteligente y eliminó, ¿no? Prácticamente Apple entró en quiebra con el Windows 95, entró en quiebra, ¿no? Con el Windows 98 ya Apple ya había cerrado prácticamente. A Steve Jobs lo votaron. Steve Jobs estuvo por mucho tiempo sin trabajo, pero él se fue a trabajar a otro. Él era un visionario, ¿no? Este tipo no era ni siquiera norteamericano, era de origen sirio, Steve Jobs, ¿no? Sus papás eran sirios. Entonces, ¿qué hizo? Se fue a trabajar a Pixar, fundó la empresa Pixar, empezaron a hacer las famosas cines de dibujo animado. Ahí apareció por primera vez el famoso, el muñequito este que es famoso, ¿cómo se llama? Toy Story, ¿no? El juguete ese, apareció Shrek, apareció un montón de cosas, ¿no? Otra obra de arte también de Pixar, antigua, clásica, ¿cuál es pues esta? De los autitos, Nemo, un montón de cosas, ¿no? Todo mediante sus programas que hizo. Él no era programador, simplemente era un visionario, él daba órdenes, ¿no? Pero como no estaba esa vez conforme con lo que había sucedido, volvió a Apple, pero con una nueva idea. Y la nueva idea era de que a él no le gustaban estos teléfonos. Le parecían absurdos, feos, básicamente difíciles de manejar. Entonces él dijo, yo quiero un teléfono iPhone. Yo quiero un teléfono que sea hermoso, bello, pequeño, delgado, con un diseño único y que no tenga botón. Nada. Y le dijeron, pero señor Job, ¿cómo podemos hacer eso? No se puede, tienen que hacerlo. Para eso ustedes son ingenieros, para eso ustedes son desarrolladores, tienen que hacerlo. Como esas empresas son grandes, trabajan por divisiones, entonces sencillamente había la división de programa, otra la división de diseño, la división de las cámaras. Quiero que tenga 5 megapíxeles de capacidad la cámara. Pero no podemos hacer ese tipo de cámara en ese tamaño, tienen que hacerlo. Este tipo era muy exigente, pero por esa vez algunos le han reprochado lo despiadado que era con sus funcionarios, pero su objetivo era lograr y lo lograba, ¿no? Quiero que aguante por lo menos 24 horas el teléfono, la batería. Pero no podemos hacer de ese tamaño la batería, señor, es imposible. No sé cómo lo harán, pero tienen que hacerlo. Y si no lo podían hacer, los botaba. Entonces, sencillamente, los científicos agarraban y pues hicieron lo que ustedes ven hoy en día, los teléfonos iPhone. Novedad, revolución, porque todos los teléfonos que antes había se quedaron obsoletos. ¿No? El primer iPhone, ya ni sé cuál era, pero ¿alguien de ustedes sabe cuál fue el primer iPhone que nació, que salió? Primer iPhone, me vamos a poner, yo no soy pues bueno en esto, ¿no? De hecho no me gustan los iPhone, pero hay otros que les encanta el iPhone, ¿no? Este es el primer iPhone, seguramente ¿ven?
No había teclado, creo que venía así, delgadingo, como, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya, este de Steve Jobs, es de origen sirio, ¿no? Súper, una mente, pero alucinante tenía este tipo. Murió de cáncer. Entonces, estos teléfonos fueron evolucionando. Primero no tenía muchas aplicaciones, tenía para llamar una agenda, muchas, pero no tenía el famoso navegador. Este fue el que revolucionó la historia de prácticamente el comercio electrónico a nivel mundial. Porque sencillamente les dijo, bueno, yo quiero ahora tener un reproductor de música, ¿no? Quiero que lo incluyamos en mi teléfono. Primero había fundado los famosos iPod, ¿no? Para escuchar música. Y como antes las músicas se vendían en CD, uno tenía que ir a buscarlo en CD, este dijo, no, a mí no, el CD no va a entrar en este iPod, que es tan pequeñito. Entonces agarró y dijo, bueno, vamos a hacer un nuevo sistema de comercio mundial de la música. Los usuarios van a pagar por internet cada música que escuchen o que descarguen. Ustedes ya no necesitan vender el CD, necesitan simplemente permitir la descarga al usuario realizando un previo pago. Los de otros dijeron, perfecto. Y háganlo más barato porque ya se van a evitar de ventas del dispositivo CD y todo eso. Bajaron los precios y empezó por primera vez a comerciarse por internet. Entonces, y él definía las reglas, cómo va a ser el comercio, porque su dispositivo lo permitía. Su dispositivo era el que permitía hacer ese intercambio, reproducción de música, de descargar música, y sencillamente todos se acoplaron. Yo quiero hacer un programa para vender mi producto de delivery, digamos, ¿no? Así, ya, tu comercio va a ser así. Y definían las reglas, instalaban la aplicación y listo. Entonces, el iPhone fue cambiando más opciones, pero no había todavía el famoso internet, ¿no? Tenían aplicaciones específicas. Entonces, han evolucionado también estos dispositivos. Miren cómo han evolucionado los famosos iPhone, ¿está? El 2007, 2008, 2009, ¿no? Cada vez más aplicaciones que ustedes conocen hasta hoy en día. ¿Qué no hay? Debido al éxito que tuvo la venta de iPhone, prácticamente eliminó a Nokia. Nokia murió con el iPhone. Nacieron pues otras empresas, ¿no? Como Samsung, pero ya con un nuevo sistema operativo. Y el nuevo sistema operativo que le hizo competencia al iOS era el famoso Android. De hecho, Android ahora es el sistema operativo más usado, ¿no? ¿Por qué? Porque ha hecho lo mismo, Google ha hecho lo mismo que hizo Bill Gates. Que sencillamente en todo productor de dispositivos móviles le instalan gratuitamente el sistema operativo Android. En cambio, iOS no permite. Ellos fabrican su equipo y le ponen su propio sistema operativo, que no es compatible con el Android, ¿no? No son lo mismo. De hecho, no se pueden ni comunicar por vía Bluetooth. Pero es así como ha evolucionado. ¿Está cometiendo el mismo error que ha cometido Apple en su inicio? Sí, porque hoy en día Android de lejos es el sistema operativo más usado, ¿no? De lejos. Y todos los fabricantes lo utilizan como su plataforma base, el Android. ¿No? Entonces, es así como han evolucionado hasta los teléfonos móviles que hoy en día conocemos, que son sumamente veloces, son computadoras completas son esto. Y bueno, pues no. Hasta hoy en día, básicamente, tenemos una serie de cosas. ¿Cuál es el teléfono ahora el más vendido a nivel global? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Podría ser Xiaomi? No,
Xiaomi, no. En caso de todo el mundo le debes utilizar Xiaomi. ¿Cuál es? Y en menos ¿El de Samsung? en menos de 5 años lo has desbancado. Antes era Samsung. Antes era Samsung. Hoy en día ya no es. Huawei. Huawei, jóvenes. Huawei es el teléfono a nivel global más vendido. Sí, el Huawei es un teléfono, pero para mí, no estoy hablando por todo, es el mejor teléfono. Muy buena calidad, muy buena velocidad, muy buena interfaz. Tiene muchas aplicaciones que el Samsung no tiene. Hasta la misma pantalla es mucho mejor. No, eso es más barato. Pero como todo es malo, ¿no? Y hay pues una guerra comercial, ¿no? Desgraciadamente, Estados Unidos se podría decir, es un país hegemónico que no deja que los demás salgan adelante, pues, ¿no? Esa es la verdad. Por eso es un imperio, se llama, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? Al ver que Huawei en los 5 años, menos de 5 años, ha sido tan, pero tan brutal Huawei, su evolución, que es chino, que hasta en Estados Unidos mismo ya está empezando a comprar Huawei todo el mundo. Y en todo el mundo compraban Huawei, Samsung se fue a pique, iPhone también. ¿Qué hizo? Dijeron, no, esto nos van a inundar de teléfonos Huawei. Su tecnología es buena. ¿Qué hizo Huawei? El gobierno de Estados Unidos le impuso sanciones de nada, ¿no? Sencillamente le bloqueó a Huawei, en primer lugar, el acceso a la bolsa de valores y todo. Pero al ver que Huawei seguía creciendo, agarró y presionó al dueño del sistema operativo Android, que en este caso es Google. Le dijo, mira, Huawei en Estados Unidos por seguridad nacional no puede utilizar el sistema operativo Android. Le obligó a Google a que bloquease el uso del sistema operativo Android en Google, en Huawei. Y Huawei dijo, ¿por qué? Pero nosotros no hacemos nada, simplemente estamos en el mercado. ¿A ustedes acaso no les gusta el libre mercado, la competencia, la oferta y la demanda? Ellos dijeron, no, seguridad nacional, ustedes son un peligro para nosotros. Y le impuso sanciones. De esa forma es que Huawei en Estados Unidos, por ejemplo, está prohibido. Uno va a Estados Unidos, y yo fui el año pasado con mi teléfono Huawei y no funciona nada. No puedo tener acceso a internet. Le pongo un chip y no lo reconoce. No funciona nada. Tengo que tener o un iPhone o un Samsung o cualquier, pero no Huawei. Y de hecho los teléfonos Huawei que los nuevos ya no tienen acceso a la app, ¿no es verdad? ¿Sí? No tienen acceso a la app de Google, ¿no? Entonces es una guerra comercial, ¿no? Para mí, desleal, porque no incentiva a mejorar, digamos, ¿no? Para mí es desleal porque no debería ser así, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Huawei? Está creando su propio sistema operativo. Ya está en prueba, ya en China lo están usando y va a crear ha creado en realidad su primer sistema operativo paralelo al Android, digamos, ¿no? Que lo va a ensamblar en sus teléfonos Huawei, ¿no? No sé cuándo lo lanzarán oficialmente, pero ya hay pruebas en otros países, ¿no? Entonces seguramente va a surgir un nuevo sistema operativo paralelo al Android. Android en realidad, ¿qué es lo que hizo? Le dio permiso de utilizar el Google, pero no le da acceso a la app, que en realidad es
lo mismo, no puede descargar muchas aplicaciones, entonces, absurdo, digamos, ¿no? Entonces, ahí se va a generar también una nueva guerra de sistemas operativos, ¿no? Ya van a estar ahí por un lado el Android, por otro lado el sistema operativo de Huawei y por otro va a estar el sistema operativo de Apple, ¿no? Que Apple en realidad es cerrado, ¿no? Trabaja con su propio hardware. Entonces, hasta en eso, los sistemas operativos son importantes. Hay una guerra de sistemas operativos hoy en día. Nokia, por ejemplo, quiso hacer su propio sistema operativo. De hecho, lo hizo, pero desapareció, que era el famoso Symbian. No funcionó, no era muy bueno y desgraciadamente, pues, Nokia dejó de existir, ¿no? Ericsson también. Había teléfonos de marca Ericsson, ¿no? Entonces, no sé si han conocido, pero teléfono móvil, los famosos Ericsson. Estos eran los Ericsson, ¿no? Muy buenos, pero desgraciadamente como no se colaron al tren de la tecnología, murieron. Los Nokia, Ericsson, habían teléfonos, los LG también están a punto de morir, ¿no? Casi muy agonizando están. Y lo que están campeando ahora son las marcas chinas, ¿no? Pero especialmente Huawei, que es un monstruo de corporación. Entonces, los sistemas operativos, como les digo, son muy importantes, han venido evolucionando en total aspecto, tanto en computadoras como en móviles, ¿no? Empezó por el DOS, empezó también la Macintosh, que hemos dicho, los primeros sistemas operativos de interfaz gráfica, los famosos Windows, los sistemas operativos Unix, que hemos hablado también, que ya prácticamente ya no se usan, pero eran exclusivamente para aplicaciones de cliente-servidor, ¿no? De hecho, la universidad trabaja con un sistema operativo Unix, ¿sí? Porque son exclusivamente, no tienen interfaz gráfica robusta, pero son exclusivamente para manejo de datos, millones de datos, son exclusivamente para motores de base de datos, para servidores en este caso, no es para un uso común, por eso no los ven ustedes, pero es un sistema operativo muy bueno, pero son pues poquísimos las instituciones que utilizan eso, ¿no? Y el Linux, basado en Unix, ¿no? Linux y Unix. Son básicamente los que más se utilizan para servidores, es el Linux. No así el Windows. El Windows ha tenido un gran problema, ¿no? En hacer servidores. Inventó el famoso Windows NT Server, que no es pues su capacidad de trabajo como estos Linux o el Unix, ¿no? Aparte de que este Linux es una comunidad que tiene código abierto, uno puede configurar, aumentar o adecuar el sistema operativo a su entorno empresarial. En cambio, Windows no, Windows es un código cerrado. Uno lo instala y no puede modificar, no tiene acceso al código fuente. Entonces, Linux se ha convertido en una herramienta fundamental. Hoy en día, la mayoría, casi por no decir el 100%, es casi a la totalidad de los servidores están basados en Unix. Pero los servidores no son pues muchos, ¿no? ¿Cuántas computadoras hay en todo el mundo, en las casas de las personas? Miles y miles de millones, ¿no? Pero ¿cuántos servidores hay? No pasan pues de los millones, digamos. O sea, no hay relación, ¿no? No hay relación. Aquí, ¿quién no tiene una computadora en su casa? Todo el mundo tiene. ¿Quién tiene servidor? Solo las empresas, ¿no? Contadas con la mano. Entonces, esa es. Y los software de desarrollo conocemos como los famosos lenguajes de programación, Delphi, C++, Java, ¿no? Que han permitido realizar programas. Este sistema o este software de desarrollo, los compiladores, utilizan ya lo que les da el sistema operativo. Es decir, el sistema operativo les da servicio a esto. Ellos son software que se apoya en el sistema operativo. ¿De acuerdo? Y también hay el software de aplicación que ustedes conocen. El software de aplicación son básicamente lo que ustedes manejan. Las hojas de cálculo como Excel, procesadores de texto como Word, presentaciones como PowerPoint,
base de datos, editores gráficos como Paint, Photoshop, ¿no? RAW, navegadores de internet como Google, otro navegador hay, Opera, hay Firefox, Internet Explorer, correos electrónicos como Gmail, Hotmail, Outlook, ¿no? Programas como Facebook, WhatsApp, utilizan el sistema operativo para funcionar. De hecho, uno lo instala una vez que ha instalado el sistema operativo. Lo primero que se instala es el sistema operativo. Después ya instalamos el software de aplicación que vamos a utilizar. Todo este software de aplicación es exclusivo, ¿no ve? ¿Será que yo en un documento de Word puedo hacer planilla? No. No. Solamente hago texto, documento. ¿En una hoja de Excel puedo hacer una carta? No. Es exclusivamente para hojas de cálculo. Entonces, estos software de aplicación básicamente nacen como necesidad de resolver un problema. ¿Qué problema se resolvió con el famoso Word? ¿Alguien me puede decir? Antes de Word, ¿cómo era? ¿Qué había? A ver. ¿Cómo eran las secretarías, las oficinas? Alguien dígame, a ver, para terminar. Las máquinas de escribir. La máquina de escribir, ingeniero. la máquina de escribir, ¿no es cierto? Y si ustedes le hablaban a una secretaria antigua de vicedecanato que yo conocía todavía, doña Chundi casi ya no ha trabajado con eso. La secretaria, su máquina era como de boxeador. Le daban un manazo a uno y lo tumbaban. Porque su mano de la secretaria antes era pues como de hombre. Tanto que escribían a mano que su máquina eran pues sumamente robusta. Tenían que ser fuerza. Uno se equivocaba una carta y tenía que rehacer toda la carta. O por lo menos borrarle con un borrador y le agujeraba la hoja y ya ni modo a rehacer. No podía corregir. Tenía que hacerlo uno a uno. Y se tenía que hacer con copia, tenía que poner una copia abajo para hacer. Tenían que hacer un documento de rehacer todo. Hoy en día tengo un documento, yo les mando una tarea a máquina, les digo, ¿no? ¿Y qué hacen ustedes? Uno hace y le pasa al otro, ¿no ve? Y le cambia su nombre. Y ese le pasa al otro y le cambia su nombre. Lo único que hacen es borrar, ¿no ve? Apretan esta cosita así. Apretan, ya, agarran y apretan y le ponen su nuevo nombre, ¿no? Y listo, ya está la tarea. Solucionado. ¿Qué es lo que ha venido a hacer Word? Solucionar la vida. Más grande, no me entra, le doy más tamaño, menos tamaño, tipo de letra, esta me gusta, dice, ¿no? Antes eso no existía, pues, jóvenes, ¿no? Ha solucionado la vida de la gente. Lo mismo con Excel, ¿no? Antes, Dios mío, los contadores, los que eran de las empresas, sus planillas de pagos y cálculos que hacen manual, era increíble cómo tenían que hacer planillas manuales. Eran así, a mano. Los libros de ventas diarios de las empresas era increíble. No hay foto de eso. Planilla hecha a mano. No hay. Planillas. Está mal esto. No hay foto. Era tremendo. El PowerPoint, por ejemplo, para defender las tesis, desgraciadamente, antes de que haya las presentaciones, ¿saben cómo defendíamos las tesis? Bueno, yo no, pero anterior a eso, era con los famosos slides, como cine uno tenía que formar ahí. Había unas cositas que proyectaban las fotitos, lo que uno sacaba foto, y el trabajo de campo en este caso, y era como un cine, tenía que apagar la luz para proyectar ahí, los slides. Era
tremendamente moroso. No habían las presentaciones como conocemos hoy en día. Entonces era manual. Antes de que aparezca el bendito WhatsApp, que a todo el mundo lo ha vuelto medio tonto, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo la gente se comunica? Por teléfono fijo. Hasta los cortejos decían, te voy a ver a las 8, decían, ¿no? A las 8, te voy a esperar en tal lugar, decían. Y tenía que esperarle. No había forma, digamos, ya estás de venida, ¿dónde? Nada. Uno tenía que esperar y esperar. ¿No? Apareció en WhatsApp. Antes del WhatsApp, ¿qué había? ¿Cómo se comunicaban? A ver, para terminar. ¿Por mensaje? ¿Y cómo era? No. Antes del WhatsApp, ¿cómo se comunicaban? ¿Mensaje? ¿De qué tipo de mensaje? Mensaje de texto. ¿Pero cómo? ¿Qué aplicación? Por cartas. Messenger. Messenger. Antes del WhatsApp era el famoso, el muñeco diabólico lo llamaban, ¿no ve? El Messenger. Messenger. ¿Dónde está? Pues este. De la Microsoft también. Uno tenía que esperar que esté en línea el otro. Porque si no estaba en línea, no le llegaban los mensajes. Pero ya hubo una revolución, una evolución. Y antes del Messenger había los famosos chateadores, el Mirk. Ahí está. Así se chateaba. Se descargaba el Mirk y uno tenía que entrar a la hora exacta. Le decía, mañana chateamos a las 8, voy a estar conectado. Ya listo a las 8. Se conectaba al canal y ahí chateaba. Así se chateaba. Si no estaba el otro en línea, tampoco. En cambio, con el Messenger ya podía mandar fotos, digamos. Aquí no, todo era chat, texto, nada más. Messenger ya podía mandar guiños, iconos, todo. ¿Para qué se inventó los famosos chateadores? Para que la gente pueda comunicarse en tiempo real. Pero hoy en día el WhatsApp, ¿para qué se comunicaba? Para dar exámenes, para pasar tareas, ¿no? Para mandarle el chisme. Oye, mira, le estoy viendo a tal persona, mira la foto le mandan, ¿no? Para eso es el WhatsApp. El Facebook para contarnos la historia de todo el mundo, ¿no? Historia que tal vez no queremos saber, pero nos muestra, ¿no? Le ponemos felicidades, papá, en este día. Te quiero mucho, le ponen, ¿no? Para que todo el mundo lo vea, ¿no? Pero muchos de ellos ni siquiera en vivo a su papá le dicen, ¿no? Agarran y le ponen en el Facebook, pero ni siquiera en vivo le dan un abrazo, un beso. Uno debería de hacerlo todos los días y no es necesario publicarlo, digamos, ¿no? Uno tiene que tener en su conciencia lo que ha hecho. No es necesario publicarlo. Bueno, esa es mi idea personal, ¿no? Uno tiene que hacer con acciones, no simplemente con palabras. Pero eso es lo que es el Facebook hoy en día, ¿no? Pura mentira. Muy bien, vamos a quedar ahí. Vamos a continuar la siguiente clase. ¿Alguna duda, consulta?